Pero desde luego, ninguno de ellos es más importante que otro. Da igual en el punto en el que te encuentres, que para la totalidad es tan válido como el que está conectado a... De hecho, hay una cosa muy curiosa. Esta manera de ver el mundo te empodera muchísimo. Te hace vivir la vida con mucha más intensidad. Porque básicamente dejas de cuestionarla tanto, de sentir que estás perdido. Eso pasa tanto en lo individual como en lo social, que por eso explican los cambios que estamos llevando a cabo actualmente, ¿no? La sociedad está despertando de manera natural porque se está dando este proceso. Partía de la inconsciencia absoluta y luego llegará a... En resumen sería, cuanto más te dan por culo, más maestros son. Más maestros. Básicamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el grandísimo honor de compartir este espacio con mi compañero de vida. Él es Marc García, es un gran maestro para mí. Él me impulsa a ser una mejor persona día a día, a enfrentarme a mis miedos y también pues en su momento fue un gran catalizador para yo recordar quién realmente soy y espero que también pueda transmitirlo a todas esas personas que nos están escuchando. Bienvenido, Marc. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por la entrevista, por darme esta oportunidad. Para que la gente te pueda conocer un poquito más, vamos a explorar tal vez tu niñez. ¿Cómo era Marc cuando era pequeño? Bueno, cuando era pequeño, la verdad que en general era un niño bastante atípico. Básicamente porque, bueno, solía estar bastante aislado, muy solitario, y también tenía la facultad de tener una memoria muy temprana. O sea, recuerdo cosas incluso de hasta antes de un año, que a la gente le sorprende mucho, ¿no? Pero sí, recuerdo, por ejemplo, cuando me cambiaban el pañal o cuando me daban el biberón o cosas así. E incluso recuerdo caras y escenas de situaciones que mi madre me dice, es imposible que te acuerdes de lo que estaba pasando ahí, ¿sabes? Y entonces, claro, yo recuerdo que a día de hoy puedo recordar incluso cómo me planteaba la vida en aquel entonces y recuerdo pues sobreanalizar mucho mi realidad, ¿vale? Y digamos pues cuando sucedían ciertas cosas que no me cuadraban, me daba cuenta de que como que yo no encajaba en ese contexto en donde me encontraba, ¿no? Y eso me pasó incluso de pequeño, en mi familia, en el colegio, que también en el colegio, no sé si vinculado con esto, pero también sufrí bastante de bullying, no un bullying en donde a mí me pegaran o me hicieran este tipo de cosas, sino un bullying que tenía más que ver con el no hacerme caso, por ejemplo. O sea, que como si yo no estuviera. Tenía compañeros al lado que hablaban, comentaban, y cuando yo quería integrar es como si yo no existiera, ¿no? Una manera que, como niño también, y ya de por sí un niño bastante solitario, todavía me impulsaba a recluirme más en mí mismo, pues eso, a analizar mucho la realidad que me rodeaba, cosa que veía en mis compañeros que no sucedía, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, recuerdo en clase de religión, porque yo estaba en un colegio de teresianas, como la profesora pues, planteaba los dogmatismos y las cosas típicas de la religión cristiana y yo constantemente las cuestionaba, ¿no? Y había muchas cosas que no me cuadraban. O a mí, por ejemplo, recuerdo que me decían, ¿no?, que Dios está en todas partes y sin embargo, claro, por otro lado me decían que estaba en todas partes, pero que tenía que haber un representante de Dios que fuera el que se comunicara, ¿no? A través o sea, que fuera el que tomara la palabra del Dios y la aportara al mundo, ¿no? Y a mí eso me chirriaba, decir, si Dios está en todas partes, yo perfectamente puedo conectar con él, ¿no? Eran cosas que ya de bien pequeño me planteaba. Y bueno, en la adolescencia además empecé como a tener un montón de problemas, de enfermedades, de epilepsia, o sea, se me sumaron, tuve una infancia
quizá desde fuera no parecía que fuera tan compleja, pero yo la viví con bastante dureza, ¿vale? O sea, muchos tipos distintos de traumas, de traumitas, que a día de hoy los agradezco todos, pero que en aquel momento no los sabía comprender y entonces me llevaban a estados de pérdida, de sufrimiento bastante heavy. ¿Y quién es Marc hoy en día? Bueno, Marc hoy en día es una persona totalmente diferente, una persona muy positiva, o sea, siento que estoy viviendo en el mejor momento de mi vida. Además, es una cosa que me sucede constantemente, es decir, conforme va pasando mi vida, siento que estoy cada vez en el mejor momento de mi vida y estoy en un punto abismalmente diferente en el que estaba cuando era un niño. Como te decía, ahora en perspectiva agradezco todas las cuestiones que me pasaron de pequeño y de hecho yo creo que el hecho de sufrir tanto de pequeño nos hace muy fuertes de mayores y, bueno, nos permite ser más conscientes de la suerte o de las cosas buenas que tenemos, ¿no?, a nuestro alrededor. Entonces, a día de hoy estoy donde quiero estar, con quien quiero estar, cómo quiero estar, haciendo lo que quiero. O sea, no me puedo pedir más a la vida, básicamente. Ujú. Claro, y para que estés donde quieres estar y atreviéndote y con mucho valor de hacer lo que quieres hacer, porque creo que estamos en un punto en el que la gente se está planteando mucho si el trabajo es a lo que se quiere dedicar, si tal vez la pareja con la que vive realmente le permite ser quien es, les permite expresarse plenamente o se siente tal vez juzgado por los amigos que le rodean, ¿no? O sea, ¿qué tipo de experiencias viviste entre tu niñez y adolescencia hasta ahora que te permitieron cambiar de perspectiva y atreverte a expresarte auténticamente y a tener en tu vida o a vivir tu vida como realmente la quieres vivir, ¿no? Bueno, llegar a ese punto me tomó tiempo. O sea, es decir, hubo un proceso para llegar a ese punto en donde realmente me sintiera bien conmigo mismo a todos los niveles expresarlo. Pero sí que hubo un punto de inflexión en mi vida cuando tenía 16 años, a través de una experiencia que, bueno, la gente le puede llamar iluminación o, yo qué sé, conexión con la gnosis, o he oído muchas maneras, ¿no?, de que se nombra este momento de comprensión de la realidad que te envuelve, ¿no? Entonces, como te digo, a los 16 años hubo un punto de inflexión en donde tuve este momento de iluminación, además total y absolutamente de forma baladí, o sea, no lo buscaba, no estaba Espontánea. espontánea, eso. No estaba buscando para nada eso, precisamente porque en aquel entonces, justo en la adolescencia, estaba totalmente, o sea, totalmente perdido. Y claro, como te digo, no era algo que esperara, básicamente. Ujú. ¿Y qué pasó? Bueno, básicamente estaba intentando estudiar algo que de por sí siempre me costaba mucho enfocarme en lo que estaba leyendo, ¿no? Y empecé a divagar, a pensar, que ya me pasaba muy a menudo, bueno, pues sobre temas más o menos profundos. Pero en aquel entonces, pues recuerdo que comenzaba a plantearme sobre de qué estábamos hechos, ¿no? Y analizaba, pues, bueno, vale, yo estoy hecho de órganos, esos órganos tienen tejidos y fibras que son las que componen los órganos, pero a su vez esas fibras están hechas de células, y esas células a su vez dentro tienen un montón de vida y de partes que componen esa célula que de por sí tienen vidas, y entonces esos límites en donde llegaba mi razonamiento por lo que me habían explicado, empezaron como a complementarse con ideas que me llegaban como por intuición, y era que decía, vale, pero si es que esta célula que tiene vida dentro y a su vez compone cosas más grandes que son vida, que me componen a mí, pues ese mismo patrón
se repite, es decir, lo que hay dentro de la célula que tiene vida, a su vez dentro tiene más vida, a su vez dentro tiene más vida, sí. La vida que contenían esas partes dentro de las células y así sucesivamente llegaba a un punto en donde que habían ido como hacia adentro, es decir, como hacia adentro de mí, había un punto en donde venían a mí, es decir, yo estaba dentro de esas partes que están dentro de mí, como si fuera, claro, ahora lo sé explicar, ¿no? Pero es como si fuera un fractal, ¿no? Que tú empezabas a observar ese fractal, te metes dentro del fractal, bueno, pues si los que nos están escuchando no comprenden lo que es un fractal es como esas imágenes psicodélicas que se mostraban en la época esta, sobre todo de hippie, en donde ves una imagen que tú te vas adentrando dentro de esa imagen y es como que no acaba nunca y llega a un punto que vuelve a la misma parte de la cual tú partías, ¿no? Pues eso mismo es algo que de manera intuitiva comprendí en el momento en el que empecé a indagar en esa idea, ¿no? Y resulta que di con una clave que me llevó automáticamente a un estado de conciencia absoluto en donde pues básicamente comprendía y cómo se gestaba la realidad y de qué manera se comportaba y quién era yo realmente, mi propósito, pues absolutamente todas las cuestiones, digamos, existenciales que la gente normalmente se plantea y que no tienen respuesta, para mí la tuvieron todas en un momento de comprensión absoluto. Y claro, estamos hablando de que partía de ser un chaval que estaba totalmente perdido, a de golpe y porrazo asimilar toda la información del conocimiento en un instante, que yo no lo viví como tal, yo lo viví como algo más extenso, pero sí que pasó en un instante. Y claro, pues fue un shock brutal, ¿no? A mí ese shock para mí fue algo muy, ¿cómo decirlo? O sea, emocionalmente fue pues increíble, ¿no? O sea, totalmente desbordante. Y yo recuerdo, pues evidentemente las lágrimas se salían de mis ojos, pero claro, pero por esa plenitud, o sea, en ningún momento había ningún ápice de tristeza ni nada por el estilo, pero era un momento de plenitud que no había asimilado ni vivido yo nunca. Y claro, me sobrepasaba, ¿no? Y como era, bueno, después de vivir esa experiencia como niño o adolescente ya así un poquito más maduro, pero salté de la cama, recuerdo que estaba en la cama, como te decía antes, intentando leer, fui a ver a mi madre corriendo y la agarré a mi madre, que eso se acuerda mucho ella, y le miré a los ojos y le dije, mamá, ya lo sé todo. Claro, mi madre se quedó así totalmente sorprendida, claro, yo llorando, o sea, se me veía claramente que algo había pasado, ¿no? Pero claro, mi madre me miraba como diciendo, este chaval se ha vuelto completamente loco, ¿sabes? Lo podía observar en su cara que, claro, yo todavía, pese a que en cierto modo había, para que se me entienda, descendido de ese estado de conciencia, tenía todavía resquicios de todo aquello, ¿no? Entonces estaba a medio camino, hablando con mi madre, es como el que se despierta y todavía está medio soñando y no sabe, ¿sabes? Y le llaman por teléfono y no sabe si es sueño, si es realidad. Pues yo estaba en ese estado intermedio, en donde estaba trascendido, pero al mismo tiempo estaba entrando otra vez en la densificación, ¿no? Y en ese punto es que me voy dando cuenta de que, hostia, vale, esta información la acabo de recibir yo como avatar, pero mi madre, que ahora sé que es parte de mí, como su avatar, todavía no la ha recibido. Y por lo tanto es un shock total, ¿no? Entonces ahí fue mi primera hostia de realidad otra vez al volver aquí, decir, hostia, esto es algo que tengo que ir dando a la gente con cuentagotas. No es el momento, sé absolutamente, porque claro, como te digo, accedía a ese conocimiento, sabía ciencia cierta que ese conocimiento estaba en todos nosotros, sabía ciencia cierta que ese conocimiento tarde o temprano se iba a desvelar, pero también me daba cuenta de que, claro, en esa realidad en donde todo pasa en un instante, no es lo mismo que aquí,
que estamos viviendo precisamente una densificación en donde existe una prolongación del tiempo, del espacio-tiempo, y por lo tanto las cosas suceden con otro ritmo, ¿vale? Entonces, ahí tuve que hacer un parón. Claro, estamos hablando de un chaval de 16 años cuando estos temas ni de coña se trataban, o sea, es algo que, bueno, no sé si la gente se imaginará, pero ahora es muy mainstream, ahora hay mucha gente que se está dando cuenta, pero hace 20 años esto era prácticamente tabú. Entonces, claro, imaginaos el momento, ¿no? El tema. Y claro, ese punto de inflexión ha sido después el que me ha llevado a vivir, pero progresivamente, la vida que vivo a día de hoy, ¿vale? Porque no quiere decir que esa información llegara y luego yo la asumiera en ese mismo instante, sino que llegó y luego yo lo he ido progresivamente asumiendo, ¿vale? O sea, fue un punto de partida brutal porque me generó las bases de la vida que iba a vivir a partir de ese momento, me cambió la perspectiva del mundo por completo, pero por otro lado, habían cosas que todavía no estaba preparado para asumir en esta vida terrenal. ¿De qué manera este despertar cambió tu perspectiva para que vivieras una vida más plena, con más confianza en ti mismo, que no te costara tanto lanzarte y hacer las cosas que realmente sientes que quieres hacer? Bueno, básicamente es porque esta información me planteaba una realidad completamente diferente, en donde digamos, los conceptos troncales que habían formado parte de mi vida hasta entonces, literalmente se le daban la vuelta, ¿vale? Pasé de ser algo insignificante a ser el centro de todo lo que sucedía en mi vida, ¿vale? A yo ser la vida, básicamente. Entonces, claro, pasé de esa pérdida absoluta, que es a la que la propia sociedad te lleva, bueno, por la manera de pensar que tenemos, a realmente vivir, como te digo, siendo la vida. Y eso me ponía a mí en el centro. Y a la vez me estaba diciendo que todo lo que había fuera de mí era yo mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que entramos en un estado de altruismo absoluto. Es decir, tú sabes que yo estoy hablando, ahora mismo estoy hablando contigo, pero tú eres una parte de mí. Y al ser una parte de mí, eres tan importante como yo mismo, ¿vale? Y por lo tanto, claro, esa serie de conceptos llenaban mi vida de una felicidad, una alegría que yo hasta entonces no había vivido, vamos, no había ni soñado en esa realidad. Y como ese ejemplo, hay muchísimos otros, porque como te digo, la realidad para mí cambió en lo absoluto. Yo creo que una de las cosas que yo puedo aportar es ese nuevo reanálisis del significado de los conceptos, de manera que conecten con lo que verdaderamente somos, que es este Dios, ¿no? Este Dios que somos, esta unidad. Entonces, claro, como te digo, este es un ejemplo que te he puesto, pero hay muchísimos otros aspectos. Claro, o sea, la vida era otra para mí, básicamente. Ujú. Hablas de redefinir conceptos, ¿conceptos como cuáles? Pues básicamente la mayoría de conceptos con los que nos manejamos a día de hoy parten de la idea de que todo está separado de nosotros, ¿vale? Entonces, en todo hay una división y por lo tanto esos conceptos suelen ser algo que nunca alcanzamos, que no llegamos, que no... Por ejemplo, un concepto que creo que es súper importante es el concepto de la perfección, el concepto de lo perfecto. Lo perfecto... pues eso, realmente hay muchas capas del entendimiento de lo que significa perfecto, ¿no? O sea, realmente según en qué momento de nuestra vida vamos a interpretar lo perfecto de una manera u otra. Pero comúnmente se asume a lo perfecto como, eh, mm, digamos, por ejemplo, en la belleza, ¿no? La belleza inalcanzable, el más extremo nivel de belleza que se puede llegar a alcanzar en esta vida sería lo perfecto. Pero claro, eso nos pone en una situación totalmente indefensa, en donde nunca podemos llegar a ese estado de perfección, ¿no? Está totalmente fuera de nosotros y cuanto más lo buscamos, más nos vamos a perder en el camino porque nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad siempre está fuera, la felicidad siempre nos la da el otro. La felicidad nos la dan las experiencias que vivamos, pero nunca parte de nosotros, ¿vale? Pues
ese tipo de conceptos son los que cambian por completo. En el caso de la perfección, para no desviarme, ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta que tú eres todo en lo absoluto, que tú eres Dios, básicamente, y que la realidad se está conformando de una manera en donde el equilibrio se está manteniendo constantemente por la propia realidad, es decir, una parte sostiene la otra contraparte, ¿vale? Entiendes que ahí se está sosteniendo siempre porque todo está donde tiene que estar, te das cuenta que la perfección no es algo que tengas que alcanzar, la perfección es una constante. Si no hubiera esta perfección, nada se daría. Es decir, cada una de nuestras partes está siempre donde tiene que estar, ni más ni menos. O sea, no puedes dejar de vivir en absoluta perfección. Lo único que nosotros, cuando estamos en un momento incómodo, de sufrimiento, queremos salir de ese estado y lo entendemos como que no deberíamos estar ahí. Pero realmente, si nos diéramos cuenta que en ese estado nosotros sostenemos toda la realidad, es decir, gracias a que parte de nosotros en diferentes momentos de su vida están sufriendo y pasando momentos muy duros y muy jodidos, gracias a eso la realidad se está dando y otra gente puede vivir otro tipo de realidad. Entonces, no hay un pelo que no esté puesto donde tiene que estar. Entonces, claro, partes a darte cuenta de que tú eres perfecto, de que tu vida es perfecta, de que los que te rodean viven vidas perfectas, hacen siempre lo que tienen que hacer, no se pueden equivocar nunca. Entonces, claro, imagínate vivir sabiendo que da igual la decisión que tomes, nunca te vas a equivocar. Claro, eso te da una sensación increíble de decir, sobre todo en momentos de duda, decir, oye, es que si escojo esto, si escojo lo otro, lo escoges y cuando lo escoges dices, es que no había otra manera, esta era la manera, porque es perfecta así, ¿vale? Y eso pasa con todo. Entonces, claro, esta manera de ver el mundo te empodera muchísimo, te hace vivir la vida con mucha más intensidad, porque básicamente dejas de cuestionarla tanto, de sentir que estás perdido, dejas de enfadarte con la realidad que vives, ¿no? Y la asumes y la disfrutas y la gozas como lo que es. Mira, ahora que tocas el tema del sufrimiento, me gustaría profundizar un poquito más en este porque puede sonar un poco fuerte el decir, mira, que alguien esté sufriendo es perfecto, ¿no? O gracias a que una parte sufre, la otra puede estar bien, que yo sé, entiendo que estás hablando del equilibrio, el universo en el que vivimos siempre va a estar en equilibrio y ahí es donde se encuentra la perfección, ¿no? No puede existir uno sin el otro. Entonces, ¿de qué manera le explicarías a una persona que no logra comprender por qué es que sufrimos o por qué es necesario el sufrimiento en la vida del ser humano? Bueno, antes de ahondar en eso, eh, me voy a explicar un poco mejor en la parte de que hablabas, ¿no? Del sufrimiento, que unos estén bien y otros. No se trata tanto de eso. Cuando hablamos de la totalidad es algo increíblemente complejo, que digamos que reverbera en diferentes dimensiones, en diferentes planos, en cómo se disgrega el espacio, el tiempo, o sea, es algo inmenso, es algo que para nosotros es totalmente inabarcable como, como avatar, ¿no? O como ser humano. Entonces, lo que me vengo a referir es que si cogemos toda la totalidad y la ponemos en una esfera, ¿vale? Y el sufrimiento o las cosas malas las ponemos a un lado, ¿vale? Es como, digamos, una mitad de una esfera. Las cosas buenas las ponemos a la otra mitad y esas dos mitades se sostienen una a la otra, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que, hostia, es que yo estoy sufriendo toda mi vida, llevo toda mi vida sufriendo. Yo no siento ese equilibrio. Es que quizá tú no lo vas a sentir en esta vida. Es un equilibrio que se disgrega en el todo, ¿vale? Es un equilibrio que nos permite experimentar la vida en todas sus posibilidades, ¿vale? Sí que es verdad
que hay partes de nosotros, ya cuando hablo partes de nosotros, o sea, de la unidad, partes de la unidad, hablo de los diferentes seres. Es verdad que hay seres que vienen a sufrir y es duro, pero entendiendo que en su sufrimiento está el propio propósito, cuando uno se da cuenta de eso, es que automáticamente deja de sufrir de la misma manera. Y de eso se trata. Es decir, todos tenemos ejemplos de momentos de nuestra vida que hemos sufrido muchísimo. Pero, como os digo, si tú lo tratas desde algo que te ha tocado, pero que no tiene sentido en sí mismo, que es algo que te llega y ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es como hablábamos antes, ¿no? Siempre te saca de tu poder, porque es algo externo a mí, yo no tengo posibilidad de cambiarlo. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta que ese sufrimiento viene con una intención y me doy cuenta que yo estoy en el centro de ese sufrimiento, yo me empodero por completo, porque automáticamente a partir de ese momento yo soy quien tiene la potestad de sufrirlo o no sufrirlo. Hay gente que vive vidas de mierda desde nuestra perspectiva y sin embargo esa persona es totalmente feliz. Muchas veces nosotros alucinamos cuando vemos gente en África que viven en chabolas, que tienen que no comen como nosotros 3 veces al día y abundantemente, que no tienen unas zapatillas y los ves y son total y absolutamente felices. Esta gente realmente toma su realidad y la conforma de otra manera, también en parte porque digamos que parten de un basal, de un estado basal de sufrimiento muy intenso y a partir de ahí todo es digamos, una bendición, ¿no? Lo contrario que nos pasa a nosotros o que pasa a la gente sobre todo que está en un estatus muy alto, que es que parten de un estatus tan alto que el propio equilibrio hace que cuando hayan cosas que no cumplen esos estándares suyos, les generen sufrimiento. De ahí se explica que haya gente que no tiene, o sea, que prácticamente no tienen recursos y que sean súper felices con un lápiz y gente que tiene absolutamente de todo y sufre porque la camiseta que lleva no es de marca, ¿vale? En realidad, el sufrimiento que tiene esa persona que lleva esa camiseta que no es de marca, realmente puede ser comparable a alguien que desde otro estado o sea, desde otro punto basal, como hablábamos, esté viviendo una situación realmente dura, ¿sabes? Pero es parte de una situación muy subjetiva. Cada punto, cada centro de nosotros, cada ser, tiene una concepción del sufrimiento totalmente distinta, básicamente. Lo que sí que hay que entender es que cada ser, con su perspectiva y su sufrimiento, cumple con el hecho de que todo se esté dando perfectamente. Y por lo tanto, esa persona que está sufriendo en ese punto, es perfecto que esté en ese punto. Lo cual no quiere decir que no vaya a salir. Evidentemente va a salir. No hay nada que dure para siempre. Porque, de hecho, el tiempo es una ilusión, básicamente. O sea, el tiempo es algo que se va dando, pero que realmente es algo que nunca se puede llegar a concretar en nada. ¿Vale? Por eso me refiero a que es una ilusión. Es algo holográfico. Pero eso, al mismo tiempo, nos da la tranquilidad de que nada es para siempre. Es decir, si tú estás en un momento de sufrimiento ahora, y ya no te digo, si añades este conocimiento, ese sufrimiento va a durar un poco. De hecho, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, porque, bueno, es una metáfora que en momentos propios de sufrimiento me vino a la mente y me hacía tomar o empoderarme, es el hecho de darme cuenta que siempre tenemos la opción de dejar de sufrir, ¿no? Y yo me imaginaba en un pasillo que no tenía salida, o sea, es decir, que no tenía opción de ir más que de manera recta, que la salida estaba justo enfrente mío, y que ese pasillo estaba lleno de brasas, ¿vale? Completamente. Entonces, claro, yo no veía el fin de las brasas, yo solo veía que al final había una luz. Y entonces yo me plantaba frente a las brasas y tenía dos opciones. Una, mirar las brasas y decir, bueno,
no sé cuándo acabarán estas brasas, pero sé que ahí está la salida, y coger, tomar carrerilla, irme hacia atrás, tomar carrerilla y pasar corriendo las brasas hasta llegar a la salida. Tenía esa opción, o tenía la opción, que es la que comúnmente la gente toma, que es de mirar las brasas, observarlas y decir, no, por aquí no paso, por aquí no paso, por aquí no paso, y uy, mirar si las brasas si no tienen fin, si, madre mía, no sé dónde va a llegar eso, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente normalmente con su sufrimiento lo que hace es que lo prolonga en exceso porque no toma las riendas de su propio sufrimiento. Lo que hace es que se queda mirando las brasas, sufriendo porque tiene las brasas delante de él, y encima llega un momento, claro, en esta metáfora, llega un momento en donde uno empieza a tener hambre, empieza a sentir dolores, empieza a darse cuenta de que está incómodo. Claro, llega un momento que el sufrimiento, estando en el punto antes de tomar la decisión de superarlo, se vuelve tan duro que uno ya empieza a adelantarse, o sea, empieza a transitar las brasas, pero no lo hace desde un estado positivo y fuerte y con energía, tomando impulso. Lo hace de una manera totalmente sin energía, triste y sin fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de pasar todas las brasas se vuelve increíblemente doloroso, increíblemente tedioso, y se sufre 1000 veces más que el que tomó la decisión de coger y tirar y caminar las brasas corriendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además hay un hándicap, y es que el que toma esa decisión de superar las brasas de manera efectiva, rápida y con energía, cuando mira hacia atrás, observa las brasas y dice, pues no era para tanto, ¿vale? Bueno, me he quemado un poco los pies, ha sido intenso, pero mira, ahora sé que soy posible de pasar por esta situación. Sin embargo, el que ha pasado por esa situación y se ha rebozado literalmente las brasas porque no tenía energía para pasarlas con fuerza, cuando mira hacia atrás lo mirará con una visión mucho más traumática de la situación. O sea, con esto me vengo a referir de hasta qué punto nosotros tenemos el poder de sufrir o no sufrir, ¿vale? Es básicamente, bueno, esa es mi respuesta. Espero que se haya entendido. Sí, yo creo que el ejemplo de las brasas ha sido ideal para poder asentar, bueno, todo esto que estabas explicando. Me gustaría preguntarte qué es el ser humano y por qué estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, el que hacemos aquí es muy sencillo, así como que parecería que la respuesta más fácil sería la otra. El que hacemos aquí es simplemente vivir nuestra vida, experimentar. Eso es todo nuestro propósito, nuestro objetivo, y de ahí no sale nada más. Es, en esencia, para eso estamos aquí, ¿vale? Eso, claro, si la gente fuera consciente de eso, le daría una tranquilidad absoluta, decir, vale, está bien que me ponga objetivos, está bien que me diga, bueno, yo es que quiero llegar a tal sitio, pero cuando, de nuevo, eso nos lleva afuera, si te fijas, eso siempre nos lleva afuera. Pero cuando tú te das cuenta de que tu propia existencia, de que tu día a día, de que estar donde estás y haciendo lo que haces de por sí mismo ya es tu propósito, te libera por completo de todas las cargas, de toda ese estrés que tú mismo te generas por querer llegar a algún sitio. No quiere decir que luego no llegues a tus objetivos, al contrario, vas a llegar a esos objetivos o no, pero no te va a importar tanto porque vas a disfrutar del camino, que es lo importante, ¿vale? Y básicamente ese es nuestro propósito. Es una de las cosas también que se me mostró de manera increíblemente clara cuando tuve digamos, ese momento de iluminación, ¿no? Y por otro lado me preguntabas qué era el humano, qué es el ser humano. El ser humano simplemente tiene la capacidad, digamos, ¿cómo decirlo?, de conectar con un centro de esta totalidad con capacidades de ser más consciente que otros centros. Y me explico, ¿vale? Si lo comparamos con algún animal o con un perro, por ejemplo, el perro también, digamos que tiene su propio centro, es decir, vive la totalidad desde la perspectiva de ese perro, ¿no? Solo que por los condicionantes que tiene, no es capaz de ser tan consciente
del contexto y del el contexto que vive, y no es capaz de analizarlo con la intensidad que nosotros sí tenemos, ¿vale? Básicamente es la diferencia. Y el ejemplo en este caso que veo como muy claro es que el perro, a través de su conciencia, puede llegar, en cierto modo, a ser capaz de observar su reflejo y ver que hay, o incluso llegarse a reconocer, ¿vale? Cuando nosotros vemos un perro que se reconoce en el espejo, ya alucinamos. No, o que no se reconoce como tal, pero que dice, hostia, ahí hay alguien, ¿sabes? Para él eso es un punto de conciencia prácticamente límite, ¿no? Nuestros límites parten desde, nuestra base parte desde los límites de un perro, básicamente. Nosotros nos miramos en el espejo y automáticamente nos reconocemos, sabemos que somos nosotros. ¿Pero qué pasa? Que nosotros podemos ir muchísimo más allá, porque somos capaces de analizar nuestra realidad. Y precisamente por eso, como humanidad, nosotros cada vez llegamos más y más lejos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el perro que llegue al límite llega a reconocerse en el espejo. Nosotros, cuando llegamos a nuestro límite, es el que te estaba hablando, en el reconocernos en absolutamente todo lo que hay alrededor nuestro, ¿vale? Cuando nosotros somos capaces de reconocernos en otro ser humano, pero a la vez somos capaces de reconocernos en el propio perro, en el césped que hay en el suelo, en las piedras, en el ambiente, en nuestro contexto, cuando llegamos a ese punto, cuando realmente vemos alrededor nuestro y decimos, vale, yo soy esto, ahí nosotros estamos llegando a ese nivel de conciencia que nos es propio, nos es propio a la humanidad y que nos hace precisamente diferentes a los otros tipos de centro. Mira, ahora que mencionas ese nivel de conciencia, me gustaría que nos cuentes un poco sobre los diferentes niveles de conciencia que existen. Bueno, no es tanto... La palabra nivel quizá no es la idónea, ¿vale? Es para que nos entendamos. Realmente la conciencia no analiza, no hay una por encima de, ni es mejor una que otra. No, todo está absolutamente al mismo nivel. Como decía antes, si yo soy todo y tú eres parte de mí y eso es parte de mí, cada parte es perfecta para conformarme y por lo tanto ninguna está a un nivel diferente, ¿me entiendes? A un nivel superior al otro. Es como decir que es más importante mi brazo que mi pierna, ¿vale? O sea, no, las dos son totalmente importantes. Y lo mismo pasa con las experiencias de los demás. Es exactamente igual de importante y primordial la vida que pueda tener alguien desdichado o que se pasa todo el día en casa, que no sabe qué hacer o que sufre mucho porque se siente que no vale y tal, a alguien que es súper exitoso y como experiencia, las experiencias son diferentes, pero el valor en sí, para la totalidad, para la unidad, es exactamente el mismo. Entonces, hablar de niveles quizá no sería tan correcto, pero sí como para entendernos, ¿vale? De hecho, si somos conscientes de esas diferentes capas, que mejor es hablar en capas, claro, podemos hablar de maneras distintas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, yo estoy hablando de niveles porque en la manera común en la que nos relacionamos se entienden los niveles, se entiende el arriba-abajo, el uno está arriba, tal. Pero claro, visto desde el punto de vista de la unidad, estas cosas no tienen sentido. Entonces, yéndome a la pregunta, si estamos hablando de niveles, nos referimos a las diferentes capas en donde uno va pasando esas fronteras de consciencia, ¿vale? Por ejemplo, cuando eres un niño, no te planteas absolutamente nada, ¿vale? Entonces estás en un nivel de conciencia básico, en donde disfrutas de la vida, pero no la analizas en exceso, simplemente recibes información y la vives. Conforme vas conformando tu personalidad, vas cogiendo conciencia de aspectos sociales que de niño no eras consciente, ¿no? Entonces eso te hace analizar la vida de otra manera y empieza tu lenguaje, tu manera de concebir la realidad cambia. Digamos que pasas a otra capa de cebolla, ¿vale? Y esa capa, bueno, digo de cebolla porque yo me imagino una cebolla. Si pasas a esa capa, pues lo que te digo, ¿no? Los conceptos van a cambiar, tu realidad va a cambiar, pues dentro de ese proceso de crear tu avatar o tu personaje o de identificarte con un avatar,
claro, llega un momento que lo maduras. Esa madurez también parte de percibir la realidad de otra manera, cambiará tu manera de percibir los conceptos, etc, etc. Pues, claro, hay capas que van subiendo, como te digo, hasta llegar a este concepto de unidad, ¿no? Esos son los niveles que estamos hablando, por decirlo de alguna manera. Pero desde luego, ninguno de ellos es más importante que otro. Da igual en el punto en el que te encuentres, que para la totalidad es tan válido como el que está conectado a... De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que los extremos conectan. Y te puedes dar cuenta como la esencia de un niño es a la conclusión a la que llegas cuando estás en el estado de unidad. Es decir, cuando tú estás en el estado de unidad, te das cuenta que estás aquí para disfrutarlo, estás aquí para vivirlo, vives muchísimo más en el presente, no te condicionas tanto por el run mental, ¿vale? La única diferencia está en que has llegado a esa conclusión después de haber pasado por los otros aspectos, por las otras capas, ser capaz de entender cada una de ellas y integrarlas. Entonces, claro, la conclusión es la misma que la que partes de un niño, pero la percepción, digamos, que se amplía porque la conciencia ha ido más lejos, ¿no? Entonces, un poco también, esto es nuestro proceso evolutivo natural, llegar a estos estados, básicamente. Sí. Y eso, perdona que te corte, eso pasa tanto en lo individual como en lo social, que por eso explican los cambios que estamos llevando a cabo actualmente, ¿no? La sociedad está despertando de manera natural porque se está dando este proceso. Partía de la inconsciencia absoluta y luego llegará a... Porque partíamos de la conciencia absoluta, ponte, en un hipotético caso de una realidad en donde fuera, yo qué sé, más, ¿cómo decirlo?, más prehistórica, ¿no? Para que nos entendamos. Nos imaginamos a gente como que no, como que, digamos, no analizaba tanto su realidad, vivía el día a día, disfrutaba del sol cuando le proyectaba y todo eso. Como sociedad vamos evolucionando, vamos pasando por procesos en donde pasamos de ser parte de nuestra tribu como un todo a desligarnos por completo de esa tribu y vernos totalmente separados, y ahora, en el momento, en el estado en el que estamos, en el momento presente, hacemos lo contrario. Integramos en nosotros cada una de nuestras partes, volvemos a ser una tribu, pero ahora después de habernos pasado un proceso de separación. Básicamente es eso. Qué importante, ¿no? Es volver a ser niño, volver a jugar, como decías, nuestro propósito es solamente vivir la vida, Claro. experimentar, jugar, no juzgarnos tanto por lo que queremos hacer, dejar esos miedos atrás. Tal vez ese niño, siguiendo con el ejemplo de las brasas, ¿no? Cuando juega se atreve mucho más, se tira a las brasas o se tira pues a la piscina directamente, no se lo piensa tanto, ¿no? Juega sin tantos miedos. Entonces estamos un poco volviendo a despertar a los niños que tenemos dentro. Básicamente cuando tú te ves como un individuo totalmente aislado, tiendes a sobreproteger ese individuo. ¿Por qué? Porque todo es peligroso. Y como todo es peligroso, yo no me atrevo a vivir. Yo quiero viajar, pero no viajo, porque ¿qué va a ser de mí? Yo quiero hacer este trabajo, pero no lo cojo. ¿Por qué? Porque no voy a tener con qué vivir, ¿sabes? Ese tipo de cosas son las que nos encierran cuando estamos en este proceso. Claro, ahora mismo cohabitamos gente que está con ese nivel de conciencia, como hablábamos antes, en donde no se da cuenta de que es parte de todo y que no tiene por qué estar viviendo bajo ese miedo, y gente que ya se está dando cuenta. Por eso hay mucha gente, se está dando este movimiento mucho más mainstream de, ay, ahora estoy los despiertos y esa cosa, que es parte del proceso. Generalmente la gente que se autodenomina como despierto es porque está empezando a darse cuenta. Porque en un estado realmente de conexión con el absoluto no tiene tanto sentido verse como un despierto. No eres nada especial como... O sea, hay que entender que no eres nada especial como el todo, porque todos forman parte de ese todo, pero al mismo tiempo tienes un camino único, ¿vale? Entonces, pero cuando entramos, por ejemplo, en momentos, o sea, tú puedes ver en qué proceso está cada cual cuando empiezas a ver cosas como esta, ¿no? Ellos son los despiertos, nosotros somos ¿sabes? O sea, ellos son los dormidos, nosotros los despiertos, ¿no? ¿Qué estamos viendo otra vez? División. Estamos viendo el otro está así, yo estoy así.
el que realmente ha llegado al punto no divide, porque sabe que él está en el otro. Entonces, dime, perdona. Sabe que tanto el camino del otro es igual de válido, Igual de válido. perfecto que alguien que está despertando. Agradece el camino del otro. Claro que es verdad que este estado de conciencia no se mantiene constantemente. O sea, uno no está siempre en este estado de unidad. Uno se va moviendo en las diferentes capas constantemente. Porque tú no puedes sostener estar siempre en un estado de plenitud, es imposible. Sí puedes llegar a momentos de, respirar esos momentos de plenitud, llenarte de esa energía, ¿no? Y luego vivir los otros niveles de conciencia con otra disposición. Pero al fin y al cabo hay veces, a mí me pasa y le pasa a cualquiera que se haya dado cuenta de cómo se comprende la realidad, que hay días en donde tú vives tu avatar, te enfadas, te cabreas, te mandas a tomar por culo a quien haga falta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo tu papel aquí. Al fin y al cabo yo estoy viviendo ser Mark. Si me enfado, me enfado. Si me entristezco, me entristezco. Si sufro, sufro. Si no pasa nada. La única ventaja primordial de esta situación es que cuando estás en un estado de jodido, como podríamos decir un estado jodido, ahí siempre tienes una mano que tú mismo te tiendes que te dice, que esto es un juego, ¿sabes? Que no pasa nada y que es perfecto así. Entonces, hostia, automáticamente sales de esa realidad y la ves con perspectiva y la disfrutas más. Pero lo cual no quiere decir, o sea, la gente que es consciente de esta realidad no se pone por encima de nadie. Al contrario, lo que quiere es vivir su realidad, lo que quiere es vivir su avatar. ¿Me entiendes? Es lo que hago. Yo vivo mi avatar, Mar, disfruto de este avatar en todos los sentidos. Me gusta experimentar todo lo que pueda y en la medida de lo posible vivo sin muchísimos miedos que tiene la mayoría de gente. Miedos a no saber si tengo dinero o no tengo dinero, me da igual, porque sé que yo mismo me sustento como el todo, ¿sabes? O sea, sé que no voy a dejar a ninguna parte de mí mismo en la mierda, ¿me entiendes? Entonces, eso a mí me da la tranquilidad de vivir y disfrutar, pero yo tengo mis momentos, y tú lo sabes, de hoy me llega, como dicen, me llega el pincho todo y me enfado, me cabreo y hago lo que tengo que hacer. Y disfruto y todo. Claro, como todo ser humano. Y además estamos aquí experimentando y parte de eso también es bajar nuestros niveles de conciencia. Como tú dices, experimentamos todos los niveles y es muy necesario y vital que también sintamos nuestras emociones, sintamos nuestro enfado, depresión o lo que sea, pero la diferencia, como tú muy bien la marcas, es ya no me quedo en ese estado durante mucho tiempo, ¿no? Lo vivo, lo experimento y luego lo dejo ir y luego lo que venga. Incluso lo llego a gozar. Sí, lo disfrutas. Yo puedo llegar a estar enfermo con fiebre y estar en la cama así y decir, uff, sí, estoy hecho una mierda, pero hostia, que no sé, ¿sabes? Que bien que esté todo donde tiene que estar, ¿sabes? Y qué reforzado voy a salir de este momento. Una persona que ha llegado a comprender que lo es todo, que todo lo que pasa en su vida es perfecto, por más que le cause dolor o sea una situación muy estresante en su vida. Al llegar a estos niveles de conciencia más elevados, por ponerlo de cierta forma, ya sabemos que no quiere decir que sea mejor ni peor que otro, vive con menos sufrimiento en su vida, elimina el sufrimiento de su vida. O sea, evidentemente no. O sea, la diferencia está en que al ser más consciente, tú tomas las riendas y generalmente el sufrimiento dura muchísimo menos. Es decir, una ruptura, un momento de frustración, una situación de estrés, eres capaz de darte cuenta mucho antes y darle la vuelta, pero evidentemente yo sigo sufriendo, sigo teniendo mis momentos jodidos como todo el mundo y ya está. O sea, como te digo, la iluminación, como quien dice, está como muy, ¿cómo decirlo? La gente la tiene en un pedestal y no es tan así. O sea, la única diferencia que hay es que la concepción o la perspectiva de la vida cambia, pero todo está igual. O sea,
tú como avatar vas a tener tus dificultades, vas a vivir tu vida, vas a experimentar lo que tengas que experimentar. Lo único que, como te digo, tienes momentos en tu vida en donde eres consciente de cómo funciona todo y por lo tanto te relajas y disfrutas más. Pero es básicamente eso, o sea, la diferencia que viene ahora con este cambio, esto que hablan del despertar y todo esto, no es tanto el hecho de vivir en una realidad paralela, en donde todo es luz, amor, no es tanto eso. Es el que nosotros cambiamos por completo la perspectiva y por lo tanto, de alguna manera, cambiamos nuestra realidad. Cuando nosotros seamos conscientes de que somos el centro de nuestra realidad y que según las gafas que nos pongamos vamos a ver la vida de una manera u otra, si yo tengo las gafas llenas de mierda, la veré llena de mierda, y si las tengo limpias, las veré limpias, pues la gente, siendo consciente de esto, va a hacer que en sí misma toda la realidad vaya progresivamente cambiando. A eso se trata. Pero la realidad, en cierto modo, es la misma. El que cambia es la perspectiva, de verte fuera o de verte alejado de los demás a verte el centro de lo que está sucediendo. Por lo tanto, tengo el control, tengo la capacidad o el empoderamiento de cambiar mis situaciones, ya no le doy al otro la responsabilidad de lo que me pase, porque eso es muy importante, el concepto de la responsabilidad. Claro, mucha gente, en el fondo, pese a que hay cierta intuición de que le lleva a darse cuenta de que él es el centro, claro, incluso decir yo soy Dios les asusta, pero es una cuestión de responsabilidad, simple y llanamente. Es una cuestión de decir, es que claro, si yo asumo que soy el centro de mi vida, que está en mí la potestad de cambiar las cosas, tengo la responsabilidad de hacerlo. Y por lo tanto, ahí me lo pienso dos veces. Y eso es lo que les sucede a mucha de la gente. Por eso les cuesta tanto decir eso. ¡Ay, herejía! Has dicho que tú eres Dios. No, tú eres Dios, pero somos Dios. O sea, pero entramos todos en ese pack. Claro, esta gente que también es consciente de muchas cosas, pero que sigue viendo al Dios como fuera de él y como el que les marca las directrices, el creador, el no sé qué, que lo ve siempre externamente a él, sigue sin llegar a la capa que toca. Y no llega a la capa que toca por no querer responsabilizarse de ella. Que es como, me viene a la frase esta de, como el tío Ben, ¿no? Que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues es exactamente eso. O sea, hay mucha gente que no quiere tener esa responsabilidad. Lo que pasa es que al ser responsable, al ser maduro, al realmente comprender cómo se gestiona la realidad y tomar las riendas, uno tiene mucho poder. Básicamente es eso. Pero que, en definitiva, y volviendo a la pregunta, la realidad sigue siendo la misma. Sí, muy importante esto que dices, ¿no? La responsabilidad. Yo creo que mucha gente cree que no se lanza a hacer lo que realmente quiere por miedo al fracaso, pero creo que el miedo está más en la grandeza, ¿no? En todo aquello que puede llegar a ser y que puede llegar a crear, ¿no? Y claro, ya dejo mi papel de víctima, dejo de culpar al otro por todo lo que me hace, por todo mi sufrimiento, y me doy cuenta que todo el sufrimiento o todo lo que me pasa lo estoy creando yo desde mi centro para poder evolucionar, ¿no? Porque tal vez hay un cambio, hay un paso que no me atrevo a dar y creo desde fuera ese sufrimiento que me impulse a hacer ese cambio, ¿no? Claro, el problema deja de ser el otro. O sea, el otro simplemente es un maestro, ¿no? Tú al principio, por ejemplo, decías, él es mi maestro. Bueno, mi maestro, he podido ser un maestro por ser un cabrón en algún aspecto sin ni siquiera darme cuenta, ¿no? Sí, Porque sí, te está, o sea, a eso me refería. la maestría no deviene solo de la parte que te pueda transmitir en este aspecto, es en todos los demás, ¿no? No. Y eso es, claro, es muy cómodo para mucha gente decir, es que él es un cabrón, es que él me ha hecho, es que yo soy un desgraciado porque el mundo me ha tratado mal, porque, entonces, claro, poner el foco en el centro de uno mismo es algo complejo y sobre todo, pues eso, le da miedete mucho a la gente por la responsabilidad. La gente quiere seguir siendo un niño al que papá le venga a resolver los problemas.
y evidentemente este tipo de gente va a seguir existiendo y mucho tiempo, pero hay mucha gente que ha decidido ya madurar y decir, no, yo soy el dueño de mi vida, no necesito a nadie que me dé las directrices porque yo me voy a dar mis propias directrices. Tengo la suficiente capacidad de ser responsable de mi vida como para tomar las riendas de mi vida. Sí, un poco recordarles también a los que nos están viendo que el que decida seguir en ese papel de víctima también está bien. Como hemos hablado durante toda la entrevista, todo es perfecto, ¿no? También hay esa parte de la unidad o del todo que quiere experimentar ese papel de víctima, ¿no? Sí, no se trata de cambiar nada, o sea, no Para pretendemos cambiar nada, ni aquí, como decía, el que se da cuenta y toma responsabilidad de su vida no le pone en una categoría superior al que no la toma. No, simplemente, claro, siendo responsable de tu vida, pues vas a empoderarte más, vas a tener otra serie de experiencias que quizá como avatar te van a dar más gratificación. Simple y llanamente, pero desde el concepto de la unidad, desde el todo que realmente somos, es que le da igual. Es que el todo no juzga en absoluto nada de lo que está sucediendo. Somos nosotros los que ponemos la papeleta. El todo comprende la destrucción, comprende el sufrimiento también y comprende el lado contrario. De hecho, gracias a que existen esas dos partes, es que las otras también las podemos experimentar. No podríamos experimentar la dicha si no tuviéramos momentos de sufrimiento, de malestar. La realidad está comprendida así, con sus pros y sus contras, pero son necesarios para que todo se dé. Si no, no se daría. Si quieres más adelante, en una futura entrevista, podemos ahondar un poco más en explicar realmente, de una manera un poco más técnica, cómo es que se comprende toda esa realidad. Que a todo esto quiero decir que yo no tengo formación en absolutamente nada. O sea, hablo como con cierto criterio, pero no por el hecho de haber vivido o de haberme formado en nada. Tú sabes que vives conmigo, que yo, o sea, aprendo ciertas cosas, pero no soy, digamos, no soy un doctor en nada. O sea, yo simplemente hablo desde mi conexión y desde mi intuición. De hecho, soy una persona que no soy de leer mucho. ¿Por qué? Porque siento muchas veces que impregnar tantos puntos de vista a veces me saca más de mi centro que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente no es que se me tome como nada en particular. Expreso lo que siento, lo que tengo que dar al mundo a través de la experiencia que viví y de la información que sigo a día de hoy trabajando, básicamente. Y hay un poco también para aclarar el término de maestro que te pongo, ¿no? Desde que no hay títulos ni nada, simplemente es que la pareja es uno de los más grandes maestros que podemos tener, en el sentido de que te está reflejando siempre aquello que tú tienes en tu interior y no logras ver. Es como un espejo que te ayuda a ver esas pequeñas cosas que tienes que mejorar en tu vida, ¿no? Para seguir creciendo. Por eso es que yo utilizo el término maestro, como también lo puedo utilizar tal vez con una persona con la que pueda estar teniendo conflicto en el trabajo, tal vez, ¿no? Porque siempre esos momentos de estrés o de conflicto con esa persona es porque algo que te molesta de ella es eso que tú no te estás permitiendo expresar de ti mismo, ¿no? En resumen sería, cuanto más te dan por culo, más maestros son. Más maestros. Básicamente. Efectivamente. Así que nada, hay que agradecerle a todos aquellos que os estén dando por culo a día de hoy, básicamente. En realidad son, sí, las personas que más te van a sumar si es que sabes darle la vuelta y leer el aprendizaje detrás de ese estrés que te está proporcionando esa persona, ¿no? Vamos a cerrar aquí. Aquí nosotros tenemos tema para largo. No se preocupen que si les ha gustado esta entrevista con Marc, van a haber muchas más. Si quieren tocar algún tema en específico, nosotros estamos aquí dispuestos de explicarlo desde nuestras propias perspectivas, porque sabemos que hay muchas. Y si resuenan con algo de lo que se ha compartido aquí, pues nada, les invito a preguntar en los comentarios dudas que tengan, temas que se quieran tratar en las siguientes entrevistas.
y te agradezco nuevamente por estar aquí. Pues bien, gracias. Es que estaba en otra ahora mismo. Pero sí, sí, gracias, gracias. Y nada, yo solo decir que estoy dispuesto a recibir cualquier tipo de preguntas. Funciono básicamente con preguntas porque a mí, básicamente, no sé muy bien por qué, pero por las noches me empiezan a chorrear un montón de información que va como explicando matices muy concretos, ¿vale? O sea, entonces, yo no tomo la decisión de escribirlos, ni guardarlos, ni nada, pero sé que de alguna manera esa información queda, ¿no? Y se despierta a través de preguntas. Si alguien me hace una pregunta, si tiene la inquietud de que desde esta perspectiva yo le dé una respuesta, una perspectiva más conectada con la unidad que somos, yo estoy encantado de resolverla, básicamente. Muy bien, pues con esto los dejamos. Les agradecemos nuevamente por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en la siguiente. Adiós.